Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué gusto poder compartir en este tiempo la palabra de Dios, continuando con nuestro estudio de Moldeados por Dios. Y hemos encontrado en el libro de los Salmos algo muy peculiar y muy curioso, porque a pesar de que está un libro que está allí, que era un cancionero del pueblo hebreo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención y sobre todo en el estar estudiando cada día el libro de los Salmos, cada vez que nos juntamos aquí, es la parte humana que aparece en el libro de los Salmos. No hablando de humanismo, sino el sentimiento que se ve reflejado en cada palabra de los escritores del libro de los Salmos. En este caso hemos visto varios salmos de David. Hemos encontrado esa parte que nos lleva a empatizar con el libro de los Salmos, ¿no? Que nos lleva a poder tener esa situación de poder identificarnos con el escritor para poder entenderlo un poquito más y poder aplicar en nuestras vidas las enseñanzas interesantes. Y llegamos hoy a un nuevo salmo, el Salmo 69. Es un salmo de súplica y realmente está manifestando que en su corazón hay molestia y que quiere justicia por todo o para todos aquellos que le han hecho mal. Vamos a ver este salmo como un grito de angustia en un mar de problemas. Alguien lo definió así, un grito de angustia en un mar de problemas. Y cuando nosotros leemos este salmo, puede y podemos y debemos, en cierta manera, pensar que quizás nosotros más de una vez nos sentimos como el salmista, con el agua al cuello, y que no tenemos hacia dónde ir. Y dentro de la búsqueda de soluciones, muchas veces tratamos de buscar culpables fuera de nosotros. Pero al final necesitamos aprender del salmista. ¿Por qué? Porque él comienza el versículo 1 diciendo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y esa es una imagen muy interesante. El agua me ha llegado al cuello, ya no puedo más. Apenas estoy sacando la cabeza para mantenerme a flote, y el salmista dice: sálvame, sálvame. Le está suplicando a su Salvador o a su Dios que sea su Salvador. Y en los primeros 4 versículos lo que va a hacer el salmista es explicarnos que él se encuentra en una situación crítica. Una situación en la que definitivamente sabe que por su propia mano no va a salir. Y luego llegan los versículos 5 al 12, donde el salmista nos va a decir que todo y todos están en su contra. Y que sobre todas las cosas, y esto no es excusa del salmista, sino es mostrar su corazón, que él entiende que todo lo que está padeciendo y todo lo que está sufriendo, versículo 7, dice: porque por amor a ti he sufrido afrenta. Él está entendiendo que la vida que él decidió llevar, que es en obediencia a Dios, le está causando que todo su entorno se le vuelva en contra. Y entonces el versículo 13 al versículo 21, él nos va a dar, o vamos a encontrar una oración de parte del salmista por liberación. Versículo 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Él pide esto, pero dentro de esa misma oración, versículos 17 al versículo 21, en su oración, lo que está haciendo él aquí está dando una profecía: no escondas de tu siervo tu rostro. Dice versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Estas imágenes y estas palabras, ¿dónde las leímos antes? ¿Dónde las escuchamos antes? En el Señor Jesucristo. Y una vez que el salmista está en su apogeo, allí clamando a Dios, versículo 22 en adelante, hasta el versículo 28, llega la imprecación o lo que es imprecatorio. ¿Qué significa esto? El salmista empieza ahora sí a sacar todo lo que hay en su corazón en contra de sus enemigos. Él deja todo en mano de la justicia de Dios, pero no se guarda nada. Si alguien va y le dice todo lo que él tiene en su corazón y le dice todo lo que él desea que ocurre, se lo dice a Dios en su intimidad. Él dice cosas como, por ejemplo, versículo 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y tú dices, wow,
qué palabras, qué había en ese corazón. Pues ya era el corazón de un hombre que ya no podía más. Era el corazón de un hombre que no podía con tanta injusticia. Era un corazón de un hombre que había decidido seguir a Dios, pero se daba cuenta que lo que recibía de este mundo no era quizás lo que él esperaba. Sin embargo, él nunca deja de confiar en Dios. Y fíjate, un salmo que empieza pidiendo auxilio, un salmo que lleva a decir todo lo que hay en su corazón y a volcar, termina, versículo 29 al 36, con alabanzas porque Dios sabe, o porque David sabe que Dios lo va a salvar. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Le exaltaré con alabanza. ¡Wow! Interesantísimo este salmo. Interesantísimo cómo va de menos a más en su relación. Él, un hombre que se ve totalmente con el agua hasta el cuello. Al final de este tiempo de intimidad con Dios y de abrir su corazón, él termina diciendo: alabaré a Jehová con cántico, alabaré su nombre con alabanzas. ¿Cómo podemos nosotros generar empatía? ¿Cómo nosotros realmente podemos aplicar lo que este escritor o lo que el salmista escribió? ¿Cómo podemos vivir y hacer realidad el Salmo 69 en nuestras vidas? Es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes voy a invitar a que podamos orar, buscando la guía de nuestro Dios, para que sea Él quien hable a nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has acompañado. Y te agradecemos porque en medio de la circunstancia que nos toca vivir, Señor, sabemos que tú estás siempre a nuestro lado, con nosotros y en nosotros. Y en esta hora, al abrir tu palabra, queremos ser sensibles a lo que tú tienes para enseñarnos. Queremos aprender cada día más de ti y queremos, Señor, salir renovados por tu palabra en esta hora. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces necesitamos ver cómo este Salmo 69 se puede aplicar a nuestras vidas para poder entender cómo podemos hacerlo práctico en nosotros. Primero tenemos que definir sí o sí qué significan o qué son los salmos imprecatorios. Son salmos que maldicen. Salmos que buscan la maldición o maldecir, ¿ok? Salmos que buscan, así decía este libro, que invocan una maldición. Y déjame decirte una cosa, no es el único salmo, hay otros 9 salmos que aparecen donde los autores de los salmos están invocando una maldición. Ahora, cuando hablamos de invocar una maldición, no lo tomemos como que vamos con un chamán o con alguien para buscar hacerle un amarre a alguien o buscar el mal de alguien, sino que cuando hablamos de esto es proclamar o buscar la justicia divina ante las injusticias que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca dejan estos salmos de lo que es la aplicación práctica en cuanto a la teología divina. Porque si tú lees todos los salmos imprecatorios, vamos a ver que nunca se salen del lineamiento que reconocen que la justicia le pertenece a Dios. Por eso reclaman la maldición. También en los salmos imprecatorios, ¿sí?, exigen el hecho de que los malvados, ¿sí?, los malvados puedan tener el juicio que merecen. Y otro principio que aparece en estos salmos es que cada vez que aparecen estas maldiciones, o como dijimos, este acto de invocar una maldición, lo hacen en la intimidad, en la relación con Dios, en medio de una oración. No se paran en un púlpito, no se paran en lugares poblados o grandes y empiezan a tirar maldición. No, lo hacen en privado. ¿Me entiendes? Eso es por lo cual nosotros sabemos y entendemos por qué estos salmos quedaron en la Biblia. Tanto es así que el Salmo 69, de los 10 salmos imprecatorios que hay, es el más mencionado en el Nuevo Testamento, porque aparece en el Nuevo Testamento. Y en el libro veíamos una serie de versículos interesantes e importantes que no solamente Pablo, porque es el que más lo usa, y sobre todo en el libro de Romanos, utiliza mucho las figuras que aparecen en el Salmo 69, sino el mismo Señor Jesucristo en el cumplimiento de tiempos en sus vidas y en palabras que Él dijo a sus discípulos, ¿sí?, utilizó las verdades y las imágenes del Salmo 69. Lo que leímos, lo que yo les comentaba en la oración de David entre los versículos 12 al 21, entre el 17 y el 21, no está otra cosa más que el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario.
cuando Él le dijo al Padre, no apartes de ti mi rostro, o ¿por qué has apartado de ti mi rostro? Y también nos menciona el hecho de aquel momento en el que el Señor Jesucristo dijo, tengo sed, ¿y qué le dieron a beber? Vinagre, vinagre. Imágenes que están ahí, no solamente para llenar un hueco, porque tenía que haber 150 salmos y cuál elegimos, porque hubo muchos otros más, pero este está aquí con un propósito claro. Nosotros necesitamos aprender, como el salmista lo hizo, a enfocar nuestra ira, porque cuando hablamos de ira, varones, cuando hablamos de ira, la ira es una respuesta emocional ante la injusticia, ¿sí? Y la Biblia nos habla de la ira de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen esta, la ira de Dios? La ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos del rechazo de Dios hacia el pecado. Si decimos que la ira es la respuesta emocional, también vemos la respuesta, por ejemplo, de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo limpió el templo? ¿Sí? La ira de Dios, aparte toda ira tiene que ser justificada y tiene que ser puesta bajo control y no tiene que perdurar, sino que la ira está definida como esa fuerza que viene de Dios para que nosotros demos soluciones a circunstancias que aparecen en nuestras vidas. Jesucristo lo hizo en el templo y su motivación fue el celo que Él tenía hacia la casa de Dios. Él dice, han vuelto mi casa, ¿qué? Un lugar de perdición, un lugar de negocios. Aquí nadie viene a adorar, acá viene a hacer su business. Entonces Jesús dijo, en la santa ira de Jesús, en la santa ira de Dios, limpió el templo. Y no le siguió, ahí quedó. Limpió, dijo lo que tenía que decir, dio un golpe de autoridad y demostró el celo de su Padre Dios. Ahora, la ira no es pecado hasta que, ¿sí? Está motivada en nuestras vidas por el orgullo. Cuando la ira no viene de Dios y está motivada desde nuestros adentros por el orgullo, cuando la ira se extiende en nuestras vidas y la ira no es productiva, ahí se convierte en pecado. Por eso se dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando el Salmo es abordado en el Nuevo Testamento, las palabras de David y las palabras de Jesús, nosotros tenemos que entender cuáles fueron o qué encontraron ustedes como motivos por los cuales el salmista escribió este salmo. ¿Por qué? ¿Qué motivos encontraron ustedes? ¿Qué me pueden decir? Abrumado. Porque estaba abrumado. ¿Qué más? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué pasaba con David? No se creía perfecto, por eso él escribe este salmo, desnuda su corazón delante de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Las motivaciones. Que él se sentía y se había odiado sin causa. Eso generaba ciertas crisis en el escritor del salmo. ¿Qué más? Pide salvación. Sí, dijimos al principio, la situación le llegaba al cuello. David necesitaba soluciones para sus vidas. Y encontramos y buscamos motivaciones que podemos decir rayan lo humano. Hay necesidades. Por eso él desnuda su corazón delante de Dios. Por eso él manifiesta su ira delante de Dios. Pero lo que más me encanta es que él, después de todo eso, de vaciar su corazón, él dice, alabe yo a Jehová. Lo que nos lleva a nosotros a buscar la aplicación práctica en el Salmo 69 de nuestras vidas. En primer lugar, completamos en nuestras hojas. En primer lugar, cuando hablamos de la aplicación práctica para nuestras vidas, nos prepara para enfrentar el juicio de Dios. Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, juicio. Después de esto, juicio. Todo hombre, sí, todo hombre y toda mujer. Está establecido que una vez mueran, dejen esta tierra y se enfrenten a un juicio. Para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, el que es nuestro Señor, va a ser un juicio donde nuestras obras van a ser probadas, pasadas por fuego, y todas aquellas obras que las hemos hecho desde nuestro corazón, desde nuestro orgullo, desde nuestro ego, van a quedar allí como heno y hojarasca, se van a quemar, y van a perdurar aquellas obras que entendimos y que claramente decían en la Biblia y que Efesios lo menciona diciendo, ¿no es cierto?, las obras que preparé para que ustedes
anduvieran en ellas, que preparé de antemano. Todas aquellas obras que en la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, nos llevan a guiar o nos guían a hacer las cosas correctas. Se llaman buenas obras, que no tienen nada que ver con la moral, que no tienen nada que ver con los usos y costumbres, que no tienen nada que ver con la sana convivencia, que sí alimentan eso entre el hombre, entre los cristianos y este mundo. Pero no quiere decir que porque ayudar a cruzar a una persona mayor la calle, darle dinero a los pobres, ayudar al necesitado, ¿sí? que hoy en día, si salen redes sociales, mucho mejor, porque llevan a más puntos, no quiere decir que no lo hagas, pero no son esas las obras que estamos llamados a hacer. Obras que vienen en la palabra de Dios, eso tiene que salir de un corazón sano. Obras que vienen aquí en la palabra de Dios. Y no quiero decir con esto de que no hagamos esas obras, las tenemos que hacer, pero cuando las hacemos en armonía con lo que la palabra de Dios dice, llevan mayor, exactamente, eso habla de misericordia, tener un corazón misericordioso. Manifestar en nosotros la llenura del Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De eso se trata en nuestras vidas. Y un día toda humanidad, todo hombre y toda mujer se va a enfrentar al juicio. Los que hemos creído en Jesucristo dijimos a recibir ya el dictamen, la sentencia de vivir en eternidad en forma consciente en aquel momento, viendo lo que hicimos, si estuvo bien, estuvo mal, nos quedamos cortos o no, pero todo se nos va a retribuir en galardones para poner a los pies de Cristo. Por esto nuestro esfuerzo a dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas para sumar puntos, si lo quieres ver así, no a nuestro favor, sino a favor de aquel que lo dio todo por nosotros. Y aquellos que han renegado de Cristo, que han negado a Cristo, que no han querido saber nada con Cristo, van a ser juzgados, aunque lleguen a aquel lugar y digan, es que yo no sabía, es que yo nunca creí que fuera así, es que yo hice cosas buenas. Jesucristo dijo, incluso va a haber unos que dicen, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Dice la palabra de Dios. Y dice, salgan de mí, yo no los conozco. Donde no hay un verdadero arrepentimiento, donde no hay un pedido de perdón, donde no hay un nuevo nacimiento, la sentencia del juicio ya está dictaminada. Lo que vamos a hacer es llegar a ese juicio a recibir la retribución que Dios tiene preparado para cada uno. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Pero no solamente el Salmo 69 nos prepara para enfrentar el juicio de Dios, sino que también nos da a entender y confirma que el sufrimiento de Jesús salva y condena. El sufrimiento de Jesús salva y condena. Aquellas palabras que David vivió o que expresa de lo que vivió en carne propia no era otra manifestación de lo que Cristo iba a sufrir el día que Él en obediencia iba a enfrentar, ¿no es cierto?, a los verdugos que iban a quitar su vida. El padecimiento por un juicio injusto. El padecimiento por aquellos latigazos que laceraron su cuerpo. Por aquellos golpes que desfiguraron su rostro. El sufrimiento que significó para Jesucristo cargar el madero hasta el monte donde Él iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado. La sangre vertida en aquel lugar hasta la última gota. E incluso el último suspiro de Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso era suficiente para que la justicia de Dios, la cual es santa, la cual es perfecta, la cual está escrita bajo su ira santa, bajo su celo santo, hiciera que tú y yo, pecadores, con un corazón sucio, con un corazón perverso, a través de la cruz de Cristo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Entonces hoy, al leer el Salmo 69, recordamos que el sacrificio de Jesús salva y condena. Porque lo que pasó allí nos salva de la condenación eterna, del castigo eterno. Pero también, así como condena el pecado, condena a los pecadores, condena a aquellos, e incluso condenado allí en la cruz del Calvario quedó el padre de mentira, quedó Satanás, y Satanás lo sabe. Pero mira por otro lado y cree que todavía puede. Por eso sigue estando, como dice la palabra de Dios, como un león rugiente buscando a quien devorar. Ya tiene seguro los de afuera. Entonces viene a nuestras vidas con la misma artimaña que lo hizo con Adán y Eva, poniendo en duda la palabra de Dios para que nosotros tropecemos, para que nosotros caigamos. No condenarnos porque ya no puede,
pero sí dejarnos derrotados, tirados ahí y no levantarnos más para no poder disfrutar la plenitud, las bendiciones que Dios quiere y llegar delante de su presencia quizás avergonzado. No nos dejemos, sino que ante cada resbalón, varones, nos ponemos de pie, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que salva y condena. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les espera, ¿qué cosa? Ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Cuando lleguen a tu mente, a tu corazón, Satanás, a cuchichearte, a decirte que la palabra de Dios no tiene razón, que tú eres una porquería por cómo has pecado, por cómo te dejas llevar por el pecado, esos momentos son para volver a la cruz y recordar que el poder del Espíritu y el sacrificio de Cristo te liberan del poder del pecado y de la muerte. Y es allí donde todos queremos estar, en el lugar donde sabemos que el pecado, si bien ya no tiene injerencia sobre nosotros, pero que nos estorba, ya no nos puede condenar. Y por último, el Salmo 69, y creo que una de las cosas más importantes en este Salmo es que nos incentiva a perdonar. Y creo que aquí, varones, cuando hablo del perdón, es algo del que todos cojeamos. Es algo en el que todos fallamos. ¿Por qué digo todos? Porque a mí me pasa. A mí me pasa. Y no es que yo sea el ejemplo de ustedes, pero me costó mucho este Salmo, sobre todo esta parte del perdón. ¿Por qué? Porque soy muy bueno para exigir, cuando alguien me ofende, que me pida perdón. No que se disculpe, sino que me pida perdón, porque es más comprometedor el perdón. Incluso aún sabiendo que es mi responsabilidad perdonar y teniendo en mi mente la definición de perdón como perdonar no es olvidar, sino que perdonar es vivir con las heridas, con las cicatrices de las heridas que otras personas te causaron y seguir tu vida adelante. Todavía me sigo embarrando, todavía sigo patinando en el lodo de la falta de perdón. Entonces, animémonos en esta mañana unos a otros a entender que las palabras de David, lejos de juzgar que si buscó la maldición, que si no buscó, que se estaba quejando, si no se estaba quejando, nos enseña claramente que aun cuando un corazón está herido, nosotros, como David, necesitamos aprender a perdonar. Si algo tenía David, a diferencia de otros, que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios, el que él sí perdonaba. Él perdonó a Saúl. Le perdonó la vida aun cuando parecía que Dios se la había entregado. Él perdonó a sus hijos, sabiendo que sus hijos los habían ofendido, lo habían expuesto. Él lloró por la muerte de su hijo cuando le dijeron que aquel que se había rebelado había muerto. Él lloró amargamente y perdonó a su hijo. Perdonó cuanto mal le hicieron y nunca pidió retribución, ni nunca pidió resarcimiento de daño. ¿Dije bien, abogado, esa palabra? Nunca pidió. Nada, nunca. Él siguió su vida adelante sabiendo que Dios tenía el control. Porque él sabía claramente lo que Pablo confirma en Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y lejos de pensar que las ascuas de fuego son maldición, las ascuas de fuego son señales que se ponen sobre los enemigos para mostrar que necesita mejorar. Es una señal que tú pones sobre ellos para que Dios tenga misericordia de ellos, porque tú y yo no condenamos a quien ya ha sido condenado. Tú y yo, al mostrar misericordia y al mostrar perdón, no queremos que le vaya mal. Queremos que la gracia de Dios los alcance, que su misericordia los cambie. Si no, no perdonaste. Porque si viste a alguien que está pasando mal, que te hizo daño y te gozas, hay un problema en tu corazón. Hay un problema en tu corazón. Hombres, Salmo 69, un buen salmo para poder volver a leer. Un buen salmo para que todos juntos podamos terminar leyendo el versículo 30, donde dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios
Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de David, que lo levantó cuando el agua le llegaba al cuello, que lo puso en tierra firme cuando todo iba mal, aun cuando su vida por sus decisiones empezaba a jalarlo, empezaba a no dejarlo crecer, pero su espíritu era vivificado día con día solo en la presencia de su Dios. Dios, comienza diciendo el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. ¿Sientes que el agua te llegó al cuello? Es tiempo de soltar, es tiempo de perdonar. Es tiempo de dejar ante Dios todas aquellas cosas que nos están jalando, que son un lastre en nuestras vidas y que no nos permiten vivir en plenitud de la relación con un Dios que es justo, que un Dios que es soberano, de un Dios que tiene una ira santa y que no solamente puede perdonar mis pecados, sino mejorar a mis enemigos. ¿Creemos esto? Amén. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 69. Gracias por recordarnos, Señor, que solo en ti podemos librar y contigo el juicio justo que cada uno de nosotros merece. Que solo en ti, Señor, en Jesucristo, entendemos que su sacrificio es suficiente para salvarnos y para condenar lo que ya se ha perdido. Y que solo en ti, Señor, podemos encontrar la motivación para perdonar a otros. Padre Santo, que nuestro corazón esté limpio, que nosotros podamos disfrutar de tu presencia y dejar allí todas aquellas cosas que nos quitan la paz, que nos quitan el gozo, que hacen de nosotros personas miserables, que cada uno de nosotros realmente pueda vivir en plenitud cada día sabiendo que tú quieres siempre para tus hijos lo mejor y lo mejor solo está en ti. Que sea nuestro deseo, Señor, que nosotros podamos poner bajo control nuestra ira, siempre apuntando a la persona de Jesucristo. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, varones.